Es una alegría y un gozo indescriptible el estar compartiendo nuevamente con ustedes aquí en Choluteca. Ya creo que en Semana Santa fue la última vez que habíamos venido hace algunos meses y siempre nos vamos con ganas de volver y de estar con ustedes. Y pues el Señor ha tenido a bien pues darme la oportunidad de compartir la enseñanza, una enseñanza muy enriquecedora para mí cuando estaba preparando, buscando los pasajes, la base bíblica con la que íbamos a estar trabajando en esta mañana y eso es lo bueno, que cuando uno se prepara su corazón para servir al Señor, el bendecido es uno. Finalmente el que recibe la bendición también es uno y eso es algo de lo que vamos a estar hablando esta mañana y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias y como pueden ver en sus boletines y haberse dado cuenta durante la mañana, el pasaje principal sobre el cual vamos a estar abordando la enseñanza del día de hoy es Mateo 28, 19 y 20, un pasaje muy conocido, que estoy seguro muchos de ustedes saben de memoria, eh, y muy conocido también porque se le llama la Gran Comisión. Sé que han escuchado este término y vamos a ver por qué es que se le domina así. El título de esta enseñanza es Hacer discípulos y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor acerca de esto. Y dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu benevolencia y tu misericordia, me permites estar aquí, Señor, con mis hermanos. Nos has traído con bien a mi esposa y a mí, a mi padre, Señor, y estamos, Padre, aquí para compartir tu palabra con mis hermanos de Choluteca, Padre. Gracias por ellos, por sus vidas. Gracias por Ariel, por Juan José, Señor, por sus esposas, por este ministerio que tú estás llevando de la mano, Señor, porque tú lo estás llevando, Señor. Sabemos que así es. Y rogamos, Padre, que seas tú hablando el corazón de cada uno de los miembros de Impacto en esta mañana. Que seas tú, Señor, llevando esta palabra a sus corazones y obrando conforme a tu voluntad y propósito en ellos, Señor. Padre, que lo que hoy se hable sea de tu espíritu para ellos. Que lo que hoy se aprenda, Señor, lo guarden en su corazón, pero que también lo pongan en práctica, Padre. Que también lo lleven a cabo. Que en fidelidad y obediencia a ti, Señor, ellos tomen esta palabra y la hagan realidad en su vida, Señor. Alabado y bendito seas, hoy y siempre, Señor. Glorifícate en esta mañana por tu palabra, Padre. Amén y amén. Pues este mandato que el Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús. Estas palabras que el Señor Jesús refirió a sus discípulos no son una sugerencia, es un mandato. Y comienza el Señor, dice, por tanto, id y haced discípulos. Hacer discípulos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué el Señor nos dejó este mandato? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cómo vamos a hacerlo y para qué vamos a hacerlo? Y es importante que nosotros tengamos esto presente porque si lo dijo el Señor Jesús, quiere decir que es algo muy serio. Es algo muy serio y muy necesario. Y la iglesia de hoy es quien recibe este mandato. Y vamos a comenzar eh, tomando la primera idea y diciendo que hacer discípulos es una deuda. Hacer discípulos, hermanos, es una deuda muy grande que nosotros tenemos con el Señor. Una deuda que comenzó desde el inicio de la creación. El Señor nos creó, nos dio vida, nos dio la existencia y eso ya es mucho, por lo cual estar agradecidos con Dios. Pero más que agradecido es estar en deuda. Y
Pero vamos a pensar más adelante porque sabemos que el Señor nos hizo para estar en su gloria y nos hizo para estar en su santidad, pero a causa del pecado no estamos ahí. ¿Y cómo nos encuentra el Señor? ¿Cómo nos encontró el Señor? Y quiero que piensen y mediten en el momento en que ustedes vinieron a Cristo. ¿Cómo estaban? ¿Cómo eran sus vidas? Vamos a Efesios, perdón. Al libro de Efesios, el capítulo 2. Y antes de leer, reflexionemos en esto. ¿Cómo era su vida antes de que el Señor Jesús viniera a habitar en sus corazones? ¿Cómo estaban? ¿Cómo era su vida? Dice el libro de Efesios, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hacer discípulos es una deuda que tenemos delante de Dios, nuestro Padre. Porque nosotros, habiendo sido objetos de su misericordia, de su benevolencia, de su bondad, habiendo estado nosotros en esa condición pecaminosa, Él, por su misericordia, nos rescató y nos hizo salvos. Efesios nos dice, ¿cómo es que llegamos nosotros a Cristo? Y por eso les pedí hace un momento que reflexionáramos sobre esto. Primero nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, delitos y pecados. Y resulta muy fácil para una persona a veces referirse a otra y decir, ¿y cómo es Mario? No, buena gente, pero sin Cristo es un pecador. No, es tranquilo, tranquila. Sin Cristo es un pecador y está en deuda. No se vale ser bueno, o mejor dicho, no es suficiente ser bueno. Necesitamos a Cristo en nuestra vida y Él así nos lo ha hecho saber en su palabra. Éramos pecadores, eso éramos, pecadores sin conocer la verdad. No conocíamos la verdad. ¿Por qué? Porque hacíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire, dice, de las tinieblas. Andábamos en esos pensamientos. Hacíamos la voluntad y suena pesado y dicen, no, yo nunca hice eso. No, sí lo hacíamos. Hacíamos la voluntad de Satanás, porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. No conocíamos la verdad. Por tanto, andábamos en mentira, en engaño, en pecado. Y lo más terrible de lo que nos dice la palabra es, estábamos condenados a la ira de Dios. Al final del capítulo 3 nos lo dice, y lo voy a repetir. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso significa que la ira de Dios es la que merecíamos nosotros. Lo justo era que el Señor nos castigara con su ira. Y sabemos lo que va a pasar a las personas que no atiendan al Evangelio, a los que no reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Continúan siendo hijos de ira. Y la ira de Dios va a recaer sobre ellos. Y es que estar en esa condición pecaminosa es algo terrible, hermanos. Vamos a Juan 8, al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 34. Palabras del Señor Jesús también.
Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros decimos queremos tener libertad, no, no tenemos libertad. No tenemos libertad, porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Hay que escoger un amo. Porque si nosotros fuésemos dejados a nuestra libertad, ¿cuál creen que sería el camino que escogeríamos? Si nuestra naturaleza es pecaminosa, escogemos el camino del pecado. Y de eso es precisamente lo que nos ha libertado el Señor. Pero nosotros estando en pecados, nos dice Romanos 3:23, ustedes lo conocen, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y estar destituidos de la gloria de Dios es la condenación. Estar destituidos de la gloria de Dios es el infierno, condenados a muerte. Y Juan 8:36 nos dice cómo es que nosotros venimos a ser liberados de eso. Ahí mismo donde estamos. Juan 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto lo estoy mencionando, hermanos, a manera de recordatorio, porque nosotros somos objeto de esa libertad hoy. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Y yo espero que así sea. Que los que estamos aquí hayamos sido rescatados por la sangre de Cristo. Y vamos a ver para qué nos rescató. Volvamos a Efesios. Volvamos a Efesios. Y continuemos leyendo los versículos del capítulo 2, los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí viene la deuda, o yo creo que más bien aquí se incrementa esa deuda que nosotros tenemos con Dios. Número 1 dice que Él nos dio de su misericordia. Somos objeto de la misericordia de Dios. Hay una diferencia bastante grande entre misericordia y justicia. Dios no nos salva por justicia, no podemos. Lo justo es que perezcamos con castigo por ser pecadores. Pero el Señor nos da su misericordia. Deja de hacer justicia para mostrar misericordia y benevolencia para con nosotros. El pasaje también nos habla del amor. Dice que por amor nos dio misericordia, nos dio amor, nos dio a su Hijo Jesús. Y con estos regalos nos dio vida nueva. Y el versículo 10 también me gusta mucho porque bueno, sabemos el 8 y el 9 perfectamente, ¿verdad? Yo sé, todos lo conocen de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 10, que lo leo ahora, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hermanos, si ustedes creen que con ser ya, ya me salvé, ya el Señor me rescató, no, el Señor dice, no, ahora esto comienza. La vida eterna comienza ahora, pero ningún cristiano puede estar de balde. Todo cristiano, todo siervo de Dios, todo hijo de Dios tiene un propósito en la vida que el Señor se lo va a mostrar y se lo va a marcar. Y ese pasaje es lo que nos está diciendo, porque el Señor preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta es la deuda que tenemos también. Y recordemos, ¿quién nos está dando el mandato de hacer discípulos del Señor Jesucristo? Esa es una de las obras para que el Señor nos ha destinado a ser discípulos. Perdidos y condenados, así estábamos. Y así nos encontró el Señor. Luego nos limpió y nos salvó del pecado.
y ahora estamos destinados ¿a qué? A servirle, a servirle. Y esta es la primera idea de hacer discípulos. La segunda idea, y volvamos a Mateo, el pasaje central de esta enseñanza. Mateo 28, versículos 19 y 20. Lo vamos a leer nuevamente para repasar nuevamente esta idea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Menciona en sus boletines, a manera de introducción, que habían transcurrido 3 años desde que Jesús de Nazaret había comenzado su ministerio en Galilea. Es un hombre joven de aproximadamente 30 años, conocedor de la palabra, muy conocedor de la palabra, destacaba por eso. Había comenzado a predicar el evangelio del reino en la región de Galilea, del mar de Galilea, y ese fue la región en que predicó y eventualmente bajaba a Jerusalén. Y con él andaba un grupo de hombres. No solo eran 12, eran más, eran muchos más. Si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta de eso. Y de hecho, y no solo hombres, también mujeres. Había mujeres en ese grupo. Era un grupo muy diverso. Y todas estas personas eran sus discípulos. Él, cuando vino, hizo discípulos. En los evangelios se menciona una vez que mandó a 70 en parejas a predicar el evangelio del reino y les daba ciertas instrucciones, y luego es bien interesante cuando ellos regresan a darle el reporte de lo que estuvieron haciendo. Entonces vemos cómo no solo eran los 12 eran su círculo más íntimo, y de esos 12 habían 3 que eran más íntimos todavía. Y de eso se trata, ser discípulos, de estar con las personas, de convivir con ellas. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Los que le quiero mencionar ahora es que estos hombres que anduvieron con Jesús recibieron este mandato. Estas personas que estuvieron cerca de Jesús durante estos 3 años, estuvieron precisamente esos 3 años preparándose para lo que iba a venir más adelante, porque ellos se convirtieron más adelante en lo que son las bases de la iglesia. Pero estos hombres no se quedaron ahí. La iglesia no murió con ellos. Estos hombres prepararon a otros hombres. Estas personas prepararon a otras personas. Y estos a otras personas. Y lo hacían de lugar en lugar, de generación en generación. Y hoy estamos aquí precisamente por eso. Estamos aquí, hermanos, precisamente por eso, porque es el Señor el que nos ha mantenido y ha sostenido su obra. Y lo ha hecho a través de hombres y mujeres fieles que han sido obedientes a su palabra, a este mandato que estamos recibiendo nosotros esta mañana. Entonces recordemos, hacer discípulos es una deuda que tenemos con el Señor. Él es nuestro Dios, nosotros los esclavos. Es una palabra que a veces no nos gusta. Dicen, ahí viene el siervo del Señor. Bueno, lo que significa siervo es esclavo. Entendámoslo bien así. Somos los siervos del Señor, es un mandato. Y si hacer discípulos es un mandato, una orden que nosotros recibimos de Cristo. Y en el momento en que Jesús está dando este mandato es un momento crucial para sus discípulos y para él mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven en el contexto del Evangelio y de los Evangelios, se dan cuenta de que los 3 años del ministerio de Cristo ya han pasado. Él ya había sido arrestado. Él ya había sido enjuiciado, castigado, azotado. Había sido crucificado. Al tercer día había resucitado.
Y este era un momento en que el Señor ya resucitado estaba dándole las instrucciones finales a sus discípulos, porque estaba por regresar a la diestra del Padre. Ya eran las últimas instrucciones. Imagínense, estas son las últimas instrucciones, quiere decir que son súper importantes para lo que iba a venir, para lo que habría de hacer. Entonces, esto es un mandato, Mateo 28:19 es un mandato súper importante para nosotros el día de hoy. No podemos detenernos, no podemos pararnos. Y si leemos el versículo 19, por tanto, ir. Y ir es un verbo, es una acción que demanda decisión, una decisión que debemos nosotros tomar en obediencia al Padre. Cuando, bueno, sí, ahí está mi papá, ahorita conmigo, nos está acompañando. Cuando mi papá daba una orden en la casa, había que cumplirla, porque si no, nos ateníamos nosotros a las consecuencias. Y yo sé que también en sus casas ocurría igual, ¿verdad? Cuando la autoridad de esa casa, el padre o la madre daba una orden, se cumplía, porque si no, había alguna consecuencia. Ahora, ¿cuánto más el Señor está dando a nosotros una orden? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar obligados a cumplir, a obedecer? Y Él nos está diciendo, por tanto, ir y hacer discípulos. No es una sugerencia. No nos está preguntando el Señor, ¿quieren ir a ser discípulos? No, nos está diciendo, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Y por qué decimos que este mandato nos incluye a nosotros? Porque yo podría defenderme y decir, no, Mario, fíjese que eso se lo dijo a los discípulos de él que caminaron con él allá, a los judíos que estaban con él ahí. Pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué cree que el Señor nos dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque sabe que este mandato iba a trascender generaciones y generaciones. El fin del mundo no ha ocurrido, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia y el Señor nos está dando la oportunidad de que le sirvamos y que le obedezcamos. Así que estamos nosotros incluidos en este mandato. Y no podemos nosotros ser indiferentes o ajenos a esta ordenanza que el Señor nos está dando. Este mandamiento es para nosotros. Hacer discípulos. Bueno, ¿qué es eso de hacer discípulos? Saben ustedes que al principio no se nos conocía como cristianos. Todos éramos discípulos. Discípulos de Cristo. Eran discípulos de Cristo. Después se les empezó a llamar, o sea, nos comenzó a llamar, me gusta decir se nos comenzó a llamar porque somos parte de la iglesia, ¿verdad? Los del camino. Los del camino, ellos son los del camino, decían. Cuando tengan oportunidad de estudiar la historia de la iglesia se van a dar cuenta. Y luego de una manera despectiva, de una manera peyorativa, para minimizarnos, decían, los cristianos, porque eso significaba en aquel entonces como pequeños cristos o cristos pequeñitos. La verdad es que yo no veo lo despectivo en la frase, más bien es muy retador. Cristianos, aquel que hace lo que hizo Cristo, y Cristo hizo discípulos. Nosotros también tenemos que hacer discípulos. Yo, sí. Hermano, pero es que usted no me conoce. Bueno, empiece a ordenar su vida para que el Señor le empiece a usar adecuadamente. Y hacer discípulos en aquel tiempo implicaba convivir con esas personas. Ellos andaban con Jesús de arriba para abajo. Compartían todo. Aprendían. Pero también lo que aprendían lo enseñaban. Hacer discípulos implica ser ejemplo de los que están siendo enseñados, guiar, corregir, muy importante, servir y ayudar.
Y las mismas implicaciones que tenían en aquel tiempo, las mismas implicaciones tenemos nosotros hoy. Cuando hablamos de hacer discípulos, nosotros tenemos que convivir con los hermanos, estar pendientes de ellos, conocerlos, entender su vida, el porqué de algunas situaciones y en algunas circunstancias, acompañarlos en medio de aquellas situaciones y circunstancias, convivir, compartir con ellos, aprender y enseñar, ser ejemplo. Creo que esta es una de las partes más difíciles ahora, ¿verdad? Pero tenemos que ser ejemplo, guiar, corregir, servir y ayudar. ¿A quiénes? El Señor Jesús dejó bien alto el estándar, dice a todas las naciones. Todas las naciones. El mundo tiene que ser lleno del Evangelio de Dios y por eso nosotros tenemos que trabajar arduamente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto del bautismo implica, bueno, lo que vamos a ver hoy temprano, donde esta persona está renunciando a su vida pasada y se está identificando con Cristo, donde esta persona está diciendo yo le pertenezco al Señor. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de integridad en la iglesia. Y el versículo 20 nos recalca acerca de la responsabilidad a la que hemos sido conferidos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y es que se nos ha confiado la palabra de Dios y el Evangelio. Y eso es bastante, hermanos. Nos habla de la encomienda. Somos depositarios del Evangelio. Somos delegados. Se nos ha confiado y encargado la palabra de Dios. Y es algo que a veces nosotros vemos muy difíciles. Voy a leerlo para que quede claro. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo estas personas van a saber las cosas que el Señor Jesús ha mandado? Nosotros tenemos que llevárselas. Nosotros tenemos que enseñárselas. El Señor nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No hay otra manera que írselas a presentar. Ellos no la pueden deducir. Ellos no la pueden adivinar. Alguien tiene que enseñárselos y eso somos nosotros. Y Romanos 10, 14 y 15 nos habla de eso. Vamos al libro de Romanos rapidito. Romanos 10, versículo 14 y versículo 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay una responsabilidad y esa responsabilidad recae sobre nosotros. Entonces, primero, hacer discípulos es una deuda. Segundo, hacer discípulos es un mandato. Y esto nos lleva a la tercera idea, donde nos dice que hacer discípulos es para todos. Hay una falsa percepción en la iglesia al día de hoy. Y es esta falsa percepción de que yo puedo venir a Cristo creer que estoy comenzando a caminar con Él y pensar que con eso basta. Bueno, me congrego los domingos y ya estuvo. Y entramos en una zona de confort y de comodidad
y decir, no, yo estoy bien con Dios, yo voy a la iglesia los domingos, me porto bien y ya con eso tengo. Pero si yo voy a la palabra, voy a encontrar que la palabra demanda de mí un compromiso mucho más allá de esa percepción, de esa falsa percepción que nosotros hemos ido adquiriendo, no sé por qué en el tiempo. Esta costumbre de comodidad. Y hay un llamado del Señor a salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Es un engaño que nosotros como cristianos debemos de evitar a toda costa. Y uno pues dice, no, pero ahí está Ariela, ahí está Juanjo, ahí está Tesla, que se encarguen ellos. Y por eso son los pastores. No, esta delegación el Señor lo dejó para todos. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Hacer discípulos es para todos. Y hay un llamado. Sin importar nuestra condición, nuestra ocupación, nosotros también hemos sido llamados a servir al Señor. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también hay, pero para dejarlo más claro voy a mencionar 3 ejemplos nada más del Nuevo Testamento, de personas comunes y corrientes como nosotros, que se dedicaron a servir al Señor, aun y cuando tenían otras ocupaciones. Voy a comenzar por el autor del libro del Evangelio de Lucas y de Hechos, Lucas, de quien encontramos muchas referencias en el libro de Hechos. Lucas era médico. Lucas era un médico que, que caminó con Pablo, que fue discípulo de Pablo. Aprendió de Pablo lo que Pablo aprendió de Cristo. Es así como funciona. Y es un excelente ejemplo. Bueno, él siendo médico, se dedicó a escribir estos 2 tratados que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios, que son el libro de Hechos y el libro de Lucas. Y déjenme decirles que los científicos, los arqueólogos se maravillan la exactitud y la diligencia con que Lucas hacía sus registros históricos, porque se han encontrado que son más exactos que muchos otros, que incluso de personas de historiadores de profesión de la época que se dedicaron a recoger los hechos de aquel entonces. Es más confiable el libro de Lucas y de Hechos que otros historiadores. A mí me apasiona encontrar esta pareja en el libro de Hechos, que son Aquila y Priscila. Si ustedes ven en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 2 y 3, vamos a buscarlo para que lo vean ustedes de primera mano. No se los voy a contar yo. Dejemos que sea la palabra. Son personajes que nosotros a veces pasamos por alto, pero que están ahí para nuestra enseñanza. Versículos 2 y 3. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es una pareja de cristianos que vivían en Italia, en Roma, pero el emperador de aquel entonces, por disturbios sociales que habían de la época, los había expulsado de Roma. Pues se encontró Pablo con estos y dice que hacía con ellos. Se dedicaban a lo mismo, a fabricar tiendas. Es una pareja de esposos normales, comunes y corrientes. Lo voy a decir así para que, como la negra y yo, así le digo a mi esposa Susi. Y me apasiona ver porque la Biblia siempre los menciona juntos. Aquila y Priscila, Priscila y Aquila, siempre juntos. No me menciona Aquila solo al principio, pero después juntos, para todo. Y lo hacían juntos.
Versículo 18, siempre del capítulo 18. Miremos qué más encontramos de esta pareja. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto. Entonces no se fue solo, se llevó a la pareja, una pareja de misioneros, fabricantes de tiendas. Ah, qué bueno. Pero vemos que la palabra de Dios nos continúa hablando de estas personas, versículos 24 y 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente al Señor, aunque solo conocía hasta el bautismo de Juan, conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga por Juan. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice que llegó un hombre, que después nosotros lo encontramos mencionados en el libro de Corinto, Apolos, y era un varón elocuente, preparado, conocedor de la palabra, pero no tenía el evangelio completo. ¿Por qué? Porque conocía, dice, hasta el bautismo de Juan. Hasta ahí se había quedado. Nadie le había hablado de Cristo. Él todavía estaba esperando el Mesías. Estaba predicando el evangelio del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento, que es lo que predicaba Juan. Pero ¿quién dicen que lo escucharon? Aquila y Priscila. O como dice ahí, Priscila y Aquila. No sé por qué pone a la mujer primero, pero la pone primero. Ahí está. Y dice que lo tomaron aparte y ¿qué es lo que hicieron con él? Lo discipularon. Lo discipularon. El varón elocuente, el varón preparado, el varón fervoroso fue discipulado por una pareja de esposos. Que solo nos menciona la Biblia eso. Vemos cómo Dios usa a las personas. El Nuevo Testamento también me menciona a Filemón. Hay un libro llamado Filemón, una carta. La carta de la epístola de Pablo a Filemón. De este hombre sabemos que era un hombre pudiente, era un hombre que tenía bienes, una casa grande, tan grande que albergaba una iglesia adentro de su casa. Un hombre común. Y Pablo es un ejemplo de eso. Por ahí encontramos a Pablo y mencionado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde él muchas veces tuvo que trabajar. En algún momento de su ministerio tuvo que trabajar para no ser carga de la iglesia. Entonces ya vemos que este mandato no es exclusivo para las personas que se van a dedicar 100% a la obra de Dios. Estamos incluidos todos, absolutamente todos nosotros. Somos gente común haciendo la obra del Señor al lado de los siervos de Dios. Y esto es el llamado. Ahora voy a hablar de las tareas. ¿Por qué? Porque a veces cuando a uno le dice, hermano, venga, va a servir al Señor, y uno ya se imagina que de seguro me van a mandar a predicar. Y nos ponemos nerviosos. Pero vamos a darnos cuenta que en la iglesia hay muchas tareas, hay muchas cosas en las que nosotros nos podemos dedicar fervientemente, diligentemente y que son útiles para la obra de Dios. Romanos 12, 4 al 10 nos habla de esto. Dice así, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y menciona varias tareas, varios dones. El de profecía. Y aquí quisiera detenerme un poco a hacer una aclaración. Porque cuando escuchamos la palabra profecía, inmediatamente muchos de nosotros pensamos en aquellas cuestiones de predictivas, de cómo adivinar el futuro, ¿verdad? Pero estrictamente el concepto de profecía no es ese. El concepto de profecía es hablar acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pasada, presente y futura. Eso es profecía. ¿Qué hacían los profetas de la antigüedad? Ageo, Malaquías, Elías, Daniel. Cuando hablaban, no hablaban de lo que ellos querían hablar, hablaban cuando Dios les daba revelación. Porque esa era la voluntad de Dios en ese momento. Bueno, ¿y qué vamos a hablar nosotros ahora? Segunda de Pedro 1:19 nos los deja bien claro. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la Biblia, hermanos. Todo lo que nosotros escuchemos, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que el Señor nos quiera decir, está en la palabra de Dios. ¿Y quiénes se encargan del don de profecía aquí en Impacto? Los pastores. Ellos son los que se encargan de venir semana a semana a presentarles la voluntad de Dios en su palabra. Por eso hay que poner mucha atención, domingo a domingo. El de servicio en servir, hermanos, hay mucho por hacer. Hay muchas tareas que desarrollar y es cansado. Mateo 9 nos dice, la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Por eso si usted tiene el deseo de servir, no solo se quede con el deseo, ofrezca apoyo, ofrezca ayuda, involúcrese, pregunte, aborde los hermanos y diga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿En qué puedo servir? Y yo estoy seguro de que algo vamos a poder hacer. La enseñanza. Hay que enseñar la palabra a todos, a todos. Estamos recibiendo la palabra hoy aquí. Los niños están recibiendo la palabra. Sé que están trabajando con matrimonios. Sé que se están reuniendo en grupos casa. Sabemos eso. No nos cansemos ni de enseñar ni de ser enseñados. A los niños, a los hombres, a las mujeres, a las familias. Enseñar en familia también es un ministerio muy importante. Por eso es bien importante que nosotros en nuestras casas nos tomemos el tiempo con nuestros hijos de presentarles nosotros la palabra de Dios a ellos. Acá les damos una guía, pero la formación está en los hogares. La exhortación, el involucrarse con las personas, el aconsejarlas. Repartir
Dice, el que reparte con liberalidad. Bueno, hay personas que son buenos administrando y lo hacen muy bien, diligentemente, administrando lo que son los recursos del Señor, el que preside. Hay gente que son excelentes organizadores, que tienen ese don de mando, de liderazgo. Los que hacen misericordia con alegría. Esto es un ministerio importantísimo, hermano. Hay que orar por la gente. Hay que visitar a los enfermos. Hay que preocuparse por las personas que están en necesidad. Hay que velar por las personas que están pasando por pruebas. Y estos son los a donde se manifiestan las personas que hacen misericordia. Y vemos que todos somos útiles en la iglesia. Todos podemos ser un instrumento en las manos de Dios. Nadie se puede quedar quieto en la iglesia. Y me gusta decirlo de una manera bien coloquial. Mi abuelita hablaba así. En la iglesia nadie puede estar de balde. Todos tenemos que buscar nuestro propósito, nuestra función, nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Y finalmente, ya vimos que es una deuda. Hacer discípulos es una deuda. Número 2, hacer discípulos es un mandato. Número 3, hacer discípulos es para todos, tanto en llamado como en tareas. Y número 4, y lo último, hacer discípulos es una bendición. Primera de Corintios 15, 58. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué cosa? En la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Por ahí se dice, el Señor no se queda con nada. No, hermanos, el Señor no se queda con nada. Él sabe recompensar a sus siervos, aunque no lo merezcamos, porque lo que estamos haciendo es nuestro trabajo y es nuestra obligación. En Lucas 17, por ahí apúntenlo los que toman notas, en la parte final, donde dice, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que haber hecho, no hicimos más, no nos sintamos bien por eso. Eso somos, siervos inútiles. Es una bendición, porque nosotros es una oportunidad de manifestar nuestra obediencia a Dios. Mateo 28, 19 dice, id y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y qué le toca al cristiano? ¿Qué le toca al siervo y al Hijo de Dios? Obedecer. Toca ir y hacer discípulos. ¿A dónde? Bueno, Choluteca. Y después, San Marcos. Y después, bueno, el Señor dirá dónde más. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aprenderme la palabra de Dios, recibir el mensaje de Dios semana a semana,
crecer en el conocimiento de la palabra, en su sabiduría, tiene que tener un propósito. No es para que yo me lo guarde solito. Tengo que llevarlo y tengo que compartirlo. ¿Con quién? Con otras personas, con otros discípulos. Esa es de la buena obra que nos está hablando el pasaje, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que llevar esto, involucrar a otros. Y estos solo son dos aspectos. Solo son dos aspectos sobre los cuales nosotros podemos ver el beneficio de hacer discípulos. Hay un tercero, pero para esto vamos a ir a Mateo y vamos a leer del versículo 25, el del capítulo 25, el versículo 23. Como es un pasaje conocido, no lo voy a abordar completo, solo lo voy a mencionar. Esta es la parábola que el Señor estaba enseñando acerca de estos tres siervos que le dio talentos a cada uno, ¿verdad? Recordamos esta parábola. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a uno le dio 1. El que le dio 10, ¿qué hizo? Se puso a trabajar, a hacer negocios, puso a producir aquellos talentos, los invirtió, los trabajó. El que le dio 5 también se puso a trabajar. Tal vez el rendimiento no fue como el del que le dio 10, pero tuvo rendimiento. Pero el que le dio 1, ¿qué hizo? Lo escondió, lo enterró. Y cuando llegó el momento de rendir cuentas, el amo llegó donde el que estaba 10, bien buen servo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al segundo también lo felicitó, pero el tercero le quitó lo que tenía. Le quitó lo que tenía. Hermanos, todos, ya lo vimos, todos somos útiles en las manos de Dios. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un talento y un día nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y qué esperamos que nos diga el Señor? ¿Con qué nos vamos a presentar nosotros delante de Dios? Quisiéramos escuchar estas palabras que dice Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo estoy seguro, porque yo así lo siento, y yo así lo deseo, que estas sean las palabras que el Señor me diga cuando esté delante de su presencia. Y yo sé que ustedes también desean lo mismo. Nadie quiere llegar delante de Dios en deuda. Nadie quiere llegar delante de Dios y quedar avergonzado. Pero para eso tenemos que tomar decisiones. Pero para eso nosotros tenemos que involucrarnos. Para eso nosotros tenemos que salir de esa zona de confort, salir de ese engaño de creer que ser cristiano es venir los domingos a la iglesia y con eso ya tengo. Ahí nos vemos el otro domingo, hermano. No se trata de eso. Se trata de involucrarse con la gente, que no es trabajo fácil, pero el Señor nos los ha encomendado. Se trata de ir diligentemente a la palabra para presentarla a otros, fiel como está, sin quitarle ni ponerle. Se trata de tener que sacrificar tiempo. Por ahí van a tener que dejar de ver fútbol. No pasa nada. Por ahí hay que dejar de ver series, novelas, de perder tiempo a veces en pláticas infructuosas. ¿Por qué? Porque el ministerio del Señor demanda tiempo. Pero miren, hermanos, eso es lo más satisfactorio que ustedes lo que van a poder tener en sus vidas. Y van a cosechar beneficios inmensos. Y yo les reto esta mañana a que prueben en su vida esos aspectos. Porque acordémonos, no nos pertenecemos a nosotros mismos.
Éramos hijos de ira, rescatados de nuestros delitos y pecados, rescatados para que seamos objetos de la gloria de Dios, vehículos de la gloria de Dios, siervos de Dios para buenas obras. Recordemos, hacer y ser discípulos es una deuda muy grande que no podemos pagar, pero tenemos que comenzar a esforzarnos en poder obedecer al Señor en esto que nos ha mandado. Hacer y ser discípulos es un mandato que no podemos postergar, que no podemos dejar para después, que tenemos que comenzar a cumplir esta mañana. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están bien involucrados en el ministerio y los felicito. Y doy gracias a Dios por ustedes. Pero también sé que puede haber aspectos en su vida que tal vez no han entregado completamente al Señor. O por ahí ustedes saben que pueden hacer más y no lo están haciendo. O no lo están haciendo con la motivación adecuada. Hacer y ser discípulos es para todos. Para todos. Todos somos útiles en las manos de Dios. Todos tenemos que estar involucrados. El Señor tiene espacio para todos dentro de la iglesia. Romanos nos dice, hay diversidad de dones. No todos vamos a estar haciendo lo mismo, pero todos vamos a ser iguales de útiles. Y hacer discípulos, hacer y ser un discípulo es una bendición que deja gozo, regocijo, que deja un beneficio inmenso en el corazón del cristiano, sabiendo que ha obedecido y que ha sido diligente en lo que su Señor le ha mandado. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias por darnos esta palabra, Señor, en esta mañana. Y yo ruego, Padre, que primeramente ruego por mí para encontrarme fiel en este mandato que tú me has mandado, Señor. Señor, porque no quiero ser desobediente, porque no quiero ser indiferente a lo que tú nos has mandado. Y así como ruego para mí, Señor, ruego por mis hermanos, para que tú también les ayudes, les des la claridad, les des la guía, Señor, para que ellos también pongan manos a la obra, Señor, en trabajar, en involucrarse en tu ministerio, en preocuparse, Señor, en hacer la obra. No para vanagloria personal, no, Señor, no es eso lo que queremos. Es para la honra y la gloria de tu nombre, para la bendición de tu nombre, Señor, y de ser encontrados fieles y obedientes delante de ti, Padre, y que te glorifiques en nuestro trabajo, Padre bendito. Alabado y bendito sea, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.